de fachada, termina ese dinero mediante un contrato de cesión de derecho de cobranza a otra empresa para que cobre el dinero que venga del Estado. Nunca ganó esa empresa una licitación y cuyo propietario, cuando investigamos, es el señor Werner Guevara Vargas, que esta empresa queda acá en San Borja. Novena conclusión, presidente. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión y la consultora NJS del Perú permitieron que el representante legal de BM3 Obras y Servicios S.A. modifique el nombre de su relación social a BM3 Obras y Servicios Sucursal Perú. Miren, modifican su relación social. Así como a Mestral SAC, dada la insolvencia que mantenía la empresa. O sea, como mantenía la insolvencia la empresa y la SUNAT le iba a cobrar ya a Viran a nombre de Mestral. Distinta a su acción, a su accionista de BM3, con diferentes accionistas. Por lo que no forma parte como tal de la relación contractual que mantiene esta última con ProRegión, derivado del contrato de obra 047. No tiene ninguna relación contractual, presidente, y el dinero al final del Estado de ProRegión para beneficiar a mis pobladores de nuestra querida región de Cajamarca, miren, terminen en una empresa privada cuyo dueño es el señor Werner Guevara. Décima conclusión, presidente. Se permitió que la empresa consultora NJS Sucursal de Perú instruyera para que contratista Mestral SAC, a pesar de tener incapacidad económica y contrato nominado con la empresa IXA, propiedad del señor Werner Guevara, que establece el subcontratista será responsable ante el cliente únicamente de los trabajos ejecutados en virtud del subcontrato y durante su participación en el mismo, lo cual se desconocía la responsabilidad de BM3. O sea, el BM3 se lavó las manos con el contrato de obra, situación advertida luego de 2 años por ProRegión, dando lugar a la resolución del contrato de obra 047. O sea, después que todo esto, recién se genera, después de 2 años, resolución de contrato. Entonces, si ProRegión sabía todo esto, ¿por qué no resolvió ese contrato en ese momento? Y después de 2 años todavía, después de haber una serie de avales que incluyen, el gobierno regional, en ese tiempo del señor Gregorio Santos, y miren en qué acabó. 11. Se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas, consultor de la empresa supervisora de la obra NJS del Perú, se reunió con funcionarios e ingenieros de la obra para aprobar adicionales y ampliaciones. Presidente, esto se ha comprobado. Que se juntaban, presidente, con funcionarios de ProRegión, de la región Cajamarca, en la región. Incluso se reunían también, por ejemplo, en una oficina en San Borja, para ver temas de adicionales y ampliaciones de las obras. Por eso terminaron de 290 millones, o sea, casi 300 millones, termina casi en 600 millones la obra, por las ampliaciones y adicionales. De Grupo A y B, a pesar de tener intereses de por medio, al estar su empresa ejecutando la obra, cobrando los pagos, ocasionando con ello, se aprueba adicionales y ampliaciones de plazo y otorgamiento de certificados, y mire, y otorgamiento de certificados de conclusiones de obras, de manera indebida, originando un perjuicio económico. Esto ya lo ha dicho la Contraloría, presidente, es una conclusión de la Contraloría, originando un perjuicio económico de 40.674.000. Lo ha dicho la Contraloría, una pérdida económica para el Estado. 12. Se ha determinado que ProRegión, a pesar de conocer de los hechos, ProRegión conocía de los hechos irregulares efectuados por la empresa NJS del Perú, supervisora de la obra, el señor Porfirio Medina, actual presidente regional encargado, que ha reemplazado al señor Gregorio Santos, quien desde paso no quiere asumir la gobernación de Cajamarca. Presidente, manifestaron lo siguiente, que la supervisora de la obra, dice, miren, pagó entre los años 2003 a 2007 30.000 soles mensuales. O sea, el gobernador regional de Cajamarca ahora declaró de que le paga 36.000 soles mensuales, incluso dijo que lo pagan por hacer nada, ¿no?
sin hacer trabajo alguno de supervisión, porque esa es una DJS, es la supervisora de la obra. Habiendo realizado, dice que, vamos a ver bajo qué, con qué dinero, han hecho inventarios y expedientes de saldo de obra, ¿no? Pero solamente que a ellos les pagan 36.000 soles solamente para que firmen. Que ellos no lo hacen, ni el expediente, ni digamos de saldo de obra, ni los saldos de obra, pero sin embargo le pagan para que firme. Y por eso le pagan 36.000 soles, por no hacer nada. Entonces, presidente, tampoco efectuaron y no han hecho hasta ahora ninguna denuncia por los actos indebidos realizados como consultor de la obra de elaboración del expediente técnico. Asesoría durante la licitación, supervisión de ejecución de obras, que de acuerdo a la información proporcionada por la Contraloría General de la República, existe un perjuicio económico ascendente a 42.985.000. La Contraloría ha dicho, ese es el perjuicio económico. Y para terminar, presidente, ya, con las últimas conclusiones, la conclusión número 3. Se ha determinado que la empresa contratista, Consorcio de Saneamiento Cajamarca, integrado por Obra de Ingeniería S.A.H.B., responsable de la ejecución de las obras del Grupo A, no cumplió con el plazo de término contractual, existiendo controversias pendientes de solución, las mismas que se originaron por denegatoria de ampliaciones de plazo. La puesta en marcha y la resolución del contrato sin haber presentado a la fecha liquidaciones de obra. Sin embargo, la empresa Obra INSA manifiesta haber concluido y entregado las obras. Actualmente el gobierno regional de Cajamarca viene ejecutando saldos de obras de proyectos en las provincias. Entonces, ¿se ha concluido? No se ha concluido, presidente. Entonces, conclusión, presidente, no se han concluido las obras porque están ejecutando saldos de obras. 14, presidente, se ha determinado que la empresa Consorcio de Saneamiento Cajamarca, al haber abandonado la ejecución de las obras importantes en las ciudades comprendidas del Grupo A, expuso en riesgo de vida la salud de los pobladores, como es el caso de la provincia de San Pablo, donde existe presencia de coliformes totales y fecales en agua en consumo humano, más de 200 UFC, incumpliendo la norma sanitaria del MINSA, que es equivalente a cero. O sea, se ha hecho obra ahí y están con coliformes fecales. Más de 200. Así es. Y 15, presidente, se ha determinado, para entender esto significa que esto produce problemas de salud, gastrointestinales. O sea, estamos atentando contra la salud y la vida de las personas que han hecho esa obra, porque está prácticamente, es un agua contaminada, con heces, porque ahí están los coliformes. 15. Se ha determinado que al existir presencia de coliformes totales y fecales en agua para consumo humano, incumple el reglamento de calidad de agua para consumo humano aprobado por Decreto Supremo 031/2010, siendo responsable del incumplimiento de la presente norma del Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Gobierno Regional de Cajamarca, Proregión y proveedores de agua para consumo humano. Se ha determinado que la presentación de las modificaciones en los proyectos alcanzados por Proregión al Ministerio de Economía y Finanzas se efectuaron como datos posteriores a la declaración de viabilidad, luego de haber iniciado la ejecución de haberlas ejecutado, sin antes haber sido evaluadas por la Dirección General de Inversión Pública, órgano que declaró la viabilidad. O sea, presidente, se declara la viabilidad, ¿no?, por la Dirección General de Inversión Pública, el MEF, o sea, después de haber declarado la viabilidad ya en la ejecución de obra, aparecen, pues, digamos, modificaciones en los proyectos. Y por eso, pues, tenemos que las obras empezaron cerca de 300.000, ahora están cerca de 600 millones, perdón. Recomendaciones, presidente. Al Ministerio Público. Remitir el presente informe al Ministerio Público para que, conforme a sus atribuciones previstas en la Constitución Política del Perú y su ley orgánica, emite pronunciamiento correspondiente respecto a la presunta comisión de los delitos que se pasa a denunciar. En los informes, ustedes tienen en sus carpetas, el grupo de trabajo ha llegado a los siguientes presuntos delitos, presidente. Una organización criminal, una colusión simple agravada, un patrocinio ilegal y también una negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y un tráfico de influencias y exposición a peligros de persona. También se encontró defraudación tributaria
con responsables que cobran en sus carpetas, en el informe final, los cuales estamos pidiendo que se derive al Ministerio Público. Recomendaciones, presidente, al Gobierno Regional de Cajamarca, al presidente del Consejo Regional de Cajamarca, remitir el presente informe al presidente del Consejo Regional de Cajamarca a fin de poner en su conocimiento las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de las obras de saneamiento. Al Gobernador Regional de Cajamarca, remitir el presente informe al Gobernador Regional de Cajamarca a fin de poner en su conocimiento las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de las obras y que ordene dar inicio a las acciones administrativas sancionadoras que correspondan. A la Embajada de Japón, remitir el presente informe a la Embajada de Japón a fin de poner en conocimiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, sede Japón, de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de las obras de saneamiento de la región Cajamarca por los funcionarios también de NJS Perú. Y a la Contraloría General de la República, remitir el presente informe a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de Contraloría General de la República para hacer de su conocimiento de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República a fin de que dar inicio a las acciones que correspondan. Y remitir el presente informe a la Contraloría General de la República para que, conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Perú y en su ley orgánica, inicie las acciones de control y procedimiento administrativo sancionador que correspondan. En tema de la Contraloría, presidente, estamos enviando recomendación porque nos dimos cuenta de que había una vacilación al principio, una acción, hicieron solamente una veeduría, y de ahí, del 2011, y de ahí pues apareció en el 2014, y prácticamente hubo un abandono, ¿no? Entonces, de parte de la Contraloría General. Y al principio decían, no, que era dinero de contrato ley, y no es contrato ley, pues. Este era una cooperación internacional, 50%, presidente, era el Estado, 50% crédito japonés vía JICA. Y mire, presidente, lo grave de esto es lo siguiente, presidente, de que las obras no están abandonadas, y es un préstamo que se empezó a pagar ya desde que se entregó este préstamo. Llámese desde que inician las obras, esto empieza el año 2009, ¿no? Entonces, presidente, el interés ya viene cobrando del préstamo que han otorgado. Y a partir del año 2015, no solamente es interés, sino están cobrando capital. Entonces, miren qué tal estafa para nuestra gente de Cajamarca, presidente, y que atentan contra la salud de nuestro pueblo. Entonces, han jugado cuando el Perú estaba creciendo. Qué mejor momento para invertir en la salud de nuestro pueblo, en el saneamiento. Y, presidente, han estafado a nuestra gente de Cajamarca, han estafado al Perú. Yo creo que, presidente, estos señores, a nombre de mi región Cajamarca, meriten una severa sanción, y pido, presidente, que este informe ojalá sea aprobado por unanimidad. Y por otro lado, sé que lo ideal sería entrar en sus secretos bancarios una comisión investigadora, pero se ha decidido, presidente, que se haga un grupo de trabajo y avanzar con el tema, porque también se encargará también el Ministerio Público y el Poder Judicial de sancionar a los responsables. Muchas gracias, presidente. Mis señores congresistas, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas. Congresista Elar Melgar, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros queríamos acotar, presidente, que esa empresa BM3 no solamente ha hecho eso en la región Cajamarca, también en la región Lima ha empleado el mismo sistema. En el distrito de Supe, provincia de Barranca, por un monto, la inversión ha sido por un monto de 14 millones el año 2011. A la fecha, presidente, sigue abandonado y ya se cobró el dinero, ¿no? Entonces, que se incluya en esa investigación, tenga la misma empresa, BM3. Gracias, presidente. Ofrezco el uso de la palabra a los demás señores congresistas. Congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Una pregunta a través de la presidencia al congresista Tapia. Siempre estas personas son muy hábiles para sustraerse de sus responsabilidades con leguleyadas, argumentando si se ha respetado el debido proceso, ¿no? En ese sentido, señor presidente, este personal involucrado supuestamente en hechos ilícitos se les ha citado
Inclusive vemos acá que se les ha citado como 3 veces. La pregunta es, ¿ellos han contestado o olímpicamente no dieron respuesta a las solicitudes del congresista Tapia a fin de que manifestar que se siguió el debido proceso, que se les dio la oportunidad de efectuar sus descargos, ¿no? Ante los hallazgos que se ha presentado, ¿no? Esa es la pregunta, la primera pregunta, señor presidente. Y la segunda, también para el congresista Tapia. ¿Qué es lo que sucede acá, señor presidente? Los titulares o la personal responsable, ¿y qué hay de los supervisores o los elementos de control interno? Hasta ahora, señor presidente, yo no conozco o no conocemos a lo largo de la historia, ¿habrá algún funcionario de alto nivel que esté en la cárcel por delito de omisión? Por no haber cumplido sus funciones estos elementos de control interno. O sea, son los últimos en enterarse. Entonces, por eso que en esta ley de anticorrupción debe involucrarse a los elementos de control interno que existen en cada dependencia. ¿Acaso no sabían? ¿O omiten? Una de dos, se callan la boca, silencian, se hacen los desentendidos o están encubriendo o son cómplices a través de su silencio, señor presidente. Esas eran las dos preguntas, señor presidente. Muy amable, gracias. Quiero agregar a este comentario que el nuevo Contralor, obviamente, y esta comisión, tiene el propósito de sacar una ley para fortalecer el control previo. Ustedes han visto acá en esta investigación que el control previo no existe. Y tal como dice el congresista Donaire, obviamente, muy laxos, se han hecho a la vista gorda, pero obviamente eso a la final nos cuesta más. Congresista Segundo Tapia, no sé si puede contestar las preguntas del congresista Edwin Donaire. Sí, por su intermedio, presidente. Si revisan el informe, en la página de la 36 hasta la 39, están las personas que se citaron y que no asistieron. Pero todo está documentado, presidente, ahí están, y tenemos todo un archivo también que lo vamos a alcanzar, digamos. Ejemplos, ese mismo señor, que prácticamente que vemos que es un cabecilla acá, el señor Werner Guevara, nunca asistió. Solamente mandó una carta que decía que le están violando su debido proceso, etc., ¿no? Entonces, pero sí nos daba a entender que seguía las sesiones, ¿no? Que seguía las sesiones porque sean transmitidas por el Congreso. Entonces, a la pregunta, presidente, sí le hemos enviado su documento y prueba de ello es de que nos contestó una vez, pero no nos contestó, digamos, en relación, aunque sea una información sobre documentada, no solamente se decía que me estarían violando el debido proceso. Entonces, presidente, por eso es importante a esas personas, se utiliza premio cuando hay una comisión investigadora, pero no se trae de grado fuerza. Igual, el señor Gregorio Santos no vino, porque el señor Jesús Coronel sí vino, el expresidente regional vino, el otro presidente regional encargado también, Porfirio Medina, vino, y varios funcionarios que también, que tenemos acá, digamos, en la página 35, están todas las personas que sí vinieron a declarar. Y en la página 35 están también, hicimos 8 sesiones ordinarias. Hicimos 8 sesiones ordinarias y ahí están, digamos, las personas que sí han declarado y también las que no quisieron declarar. Pero el informe tenemos que terminarlo, no podemos también esperar. Y lo otro tema que hizo, también era una otra pregunta, ¿no? De que el tema... En toda dependencia hay elementos de control interno que, como dijo el presidente, a través de su personal, que es preventivo, ¿no? O sea, ¿supieron? Porque ellos tienen que involucrarlo también en la denuncia. Señor presidente. Voy a aclarar esta pregunta. Miren, en el gobierno regional de Cajamarca hay una OSI, ¿ya? Y las OSI responden a los gobiernos regionales. Quienes pagan son los gobiernos regionales. Entonces, ¿quién iba a informar pues sobre este tema? Cuando ahí es una consecuencia, cuando los gobiernos regionales
pagan a los miembros de la SOCI, ¿no? O los gobiernos municipales. Entonces, mire, presidente, ¿y a qué extremo llegó esto? De que hay una dirección de inversión pública en el MEF y llegan temas de, digamos, de solicitudes de ampliaciones y de adicionales, porque esto termina pues en el tiempo de Gregorio Santos, y que es la parte de, yo divido esto, presidente, en tema del señor Jesús Coronel, el tema de todo lo que es la inversión, expedientes, endeudamiento, todo lo que significa la transferencia de dinero también, ¿no? Pero el tema del señor Gregorio Santos es el tema de las ampliaciones y adicionales. Y entonces, presidente, miren, a donde quería llegar a lo siguiente, es de que incluso quien debía dar el aval para ese tipo de ampliaciones adicionales debía ser esa dirección del MEF. Y cuando llega el documento a la dirección del MEF dice, no, nosotros ya no podemos opinar sobre esto porque ha llegado a distiempo. Entonces regresan a la OSI del gobierno regional de Cajamarca y ahí quedó y tampoco nunca nos contestaron. Entonces es un tema que también sigue pendiente. Entonces, eso es lo que tenía que contestar. Y el tema de la Contraloría, pues solamente hubo una veeduría 2011, después apareció en el 2014, y cuando se le preguntó al representante macro regional norte, nos manifestó el señor Nelson Guevara, ¿no? Entonces nos dijo bien claro que ellos han debido intervenir desde el principio. Por eso que estamos exhortando a la Contraloría, porque aparece pues la Contraloría, a veces aparece un poco tarde, como el tema de Álvarez, el tema de Martín Belaún del Ocio, etc., ¿no? Entonces, muchas gracias. Nótese que es casi un denominador común el hecho de los adicionales. En todas las obras, no en todas, pero la mayoría en el Perú es un denominador común. ¿Falta de control? No sabemos. Por eso es importante que esta comisión se dedique a legislar esta parte. Si no legislamos conjuntamente con la Contraloría y el aporte indispensable que tienen que hacer los grupos políticos y los congresistas, va a seguir en un camino inexorable de la corrupción. Por eso es importante modificar, 1, la ley de control y 2, la ley de contrataciones del Estado. Eso es sumamente importante, porque de lo contrario no vamos a seguir en este mismo camino. Le ha pedido la palabra, y antes de darle la palabra al congresista Richard Arce, la pregunta puntual es para no desvirtuar. El congresista Donaire le hizo una pregunta que quisiera que lo conteste con un sí o con un no. ¿Usted en el grupo de trabajo ha agotado todas las posibilidades a los investigados de llamarlos y todas para que después no nos vengan con el criterio, dice que están violando mis derechos, el debido proceso y una serie de detalles? ¿Ha agotado todas las recomendaciones o los llamados para que puedan venir a declarar? ¿Sí o no? La respuesta es sí, presidente. Y tengo ya experiencia también en tema de comisiones investigadoras, ¿no? Congresista Richard Arce, gracias por la respuesta, congresista Segundo Tapia Bernal. Gracias, señor presidente. En realidad la pregunta va en correlación a lo que usted está expresando, porque durante este primer año nosotros somos nuevos en el Congreso, hemos pretendido recabar información, hemos remitido documentos, inclusive algunos de ellos a través de la presidencia del Congreso, y en muchos casos, cuando hay estos ejemplos, hay esta investigación con tantas pruebas, con tantos argumentos, una forma de rehuir al trabajo de la fiscalización, a nuestro rol de control político, es justamente evadiendo a las citaciones, siendo renuentes a la entrega de información, y eso perjudica grandemente el trabajo de investigación y de recopilación de información. Siento que ahí tenemos una debilidad como Congreso de la República para poder tener algunas medidas coercitivas, pienso, para exigir, uno, la presencia ante una convocatoria que hace el Congreso de la República. No es posible que autoridades que están siendo seriamente cuestionadas eludan su responsabilidad con los argumentos que acaba de mencionar el congresista Tapia, o personas también, no necesariamente autoridades, pero que por obligación tienen que dar la información que está en un marco de una investigación. Entonces,
Creo que una gran tarea, presidente, es ver qué mecanismo desarrollamos para que puedan estar acá presentes las personas que son citadas al Congreso, para que nos remitan la información, para que contesten los requerimientos que se hace por documentos y ver de qué manera se genera algún tipo de presión. Me entiendo bien que tenemos que considerar como comisión investigadora para citarlos de grado o fuerza, pero debería haber otros mecanismos que nos ayuden a facilitar el trabajo. Va más en ese sentido mi participación para poder tener algún referente y ver qué podemos hacer de manera propositiva en el marco de este trabajo de fiscalización. Gracias, señor presidente. Sí, vamos a pedir a la Comisión de Constitución para que desarrolle la parte, el artículo 96 me parece, para que haga un desarrollo constitucional de acerca de los pedidos de los señores congresistas. O sea, en qué se tienen que contestar o no. O sea, ese desarrollo no puede ser que a la solicitud de un señor congresista no nos puedan contestar. Entonces, que ese desarrollo constitucional vaya en la cual fije la posición constitucional y legal, que permita que algún funcionario público que no conteste la carta formal de un legislador sea un agravante en las investigaciones y en el proceso que se les puede seguir a posterior, es decir, después que se concluyan las investigaciones o dentro de las investigaciones. Es decir, esto sobre el tema, el que tiene más experiencia en el Congreso nos va a explicar, el congresista Mulder. Usted tiene bastante también, presidente. Es que efectivamente no, creo que es una tarea nuestra y la comisión la puede proponer, desarrollar el artículo 96 mediante un dispositivo legal, porque además el propio artículo señala que debe haber una ley. El artículo 96 de la Constitución dice, es bien enfático, presidente, hay que reiterarlo, cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, a los gobiernos regionales y a los locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. No hay ningún tipo de cortapisa. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. No hemos sacado la ley de las responsabilidades, pues, presidente. Entonces también es un poco nuestra tarea de tener que hacerla. Y esta es una constitución que está vigente desde el año 93. Así que creo que la Comisión de Fiscalización, presidente, puede perfectamente a través de los asesores preparar un proyecto de ley de inmediato que establezca cuáles son las responsabilidades de los pedidos que hacen los parlamentarios y establecer en ese sentido una condición permanente de sujeción a la tarea de fiscalización del Parlamento. En otros países, presidente, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se necesita que haya facultad de comisión investigadora para que un parlamentario llame a un funcionario. Es más, en el Parlamento norteamericano, yo no estoy proponiéndolo acá, pero sería otro tema, en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, tiene su propia policía y ordenan ir a detener a cualquier persona, incluido un ministro, para traerlo si es que no viene a la primera, y lo traen esposado, porque eso es lo que manda la norma. Entonces, esa es la democracia, una de las democracias más avanzadas del mundo, y mire cómo funciona el Parlamento. Entonces yo no digo que lleguemos a una situación como esa, pero es evidente que el Parlamento tiene que hacer respetar sus fueros, porque nosotros representamos a la sociedad, y la sociedad es la que tiene interés en conocer cómo y con qué dinero y de qué manera los funcionarios usan el dinero del pueblo para determinados beneficios personales. Muy bien, creo que esta comisión se va a abocar a este desarrollo y me gusta la idea. Obviamente es que realmente, como existe un alto grado de corrupción en el Perú, en las instituciones públicas, es importante que el Congreso de la República, los congresistas que han sido electos para representar a su comunidad y a todo el pueblo peruano, tengan esa facultad de este desarrollo de la ley que lo tenemos que hacer, ¿no? Tienen la palabra, y gracias, congresista Mauricio Mulder, por darnos esta apreciación, y esas luces.
A Francisco Villavicencio y luego... Presidente, muchas gracias. Congresista Donaire. Muy breve, solamente para hacer un comentario, una noticia que la Contraloría propondrá mecanismo para reducir adendas en concesiones de infraestructura. Esta es una noticia del 22 de agosto de este año y el Contralor Nelson Chac anunció que su entidad presentará en los próximos días un proyecto de ley que buscará reducir la cantidad de adendas que se registran en los contratos de concesión de infraestructura, pues ello genera grandes sobrecostos. Chac explicó que este problema surge pues muchos proyectos son adjudicados sin conocer a ciencia cierta el real costo de la obra, lo cual se conoce después e incluso tras varias etapas de desarrollo del proyecto. Por ejemplo, se lanza un proyecto pensando que cuesta 100, luego avanza y resulta que ahora cuesta 300 y finalmente queda en 500. Lo cierto es que ese proyecto nunca debió hacerse, ¿no? Señala el Contralor durante una presentación que tuvo acá en el Congreso. Seguramente vamos a tener más detalles de esta propuesta y las reformas que se van a hacer respecto a este tema que tantos inconvenientes ha traído al país, ¿no? Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra Edwin Donaire y después, segundo Pepe Bernada, para votar pido a los asesores de la bancada que por favor, que los congresistas que se han retirado para ir a otra comisión, por favor llamarlos para venir a votar el informe el congresista Tapia del grupo de trabajo. Muy cortito, señor presidente. Por favor. Si podemos, aparte de la votación a su informe del congresista Tapia. Señor presidente, ¿por qué, mire, este tema que usted lo ha tocado y que el congresista Müller, inmediatamente votemos para que se comprometa esta comisión? Plazo, 10 días, señor presidente, porque este problema lo están sufriendo toditas las comisiones y nadie le ha puesto el cascabel al gato. Pongámosles el cascabel al gato para que estos señores, y es culpa y responsabilidad de nosotros que legislamos, que no hayamos puesto qué medidas, ¿no?, ante una resistencia de ministros y de todo, como vemos en el caso del congresista citado 3 veces, o sea, se han zurrado. Y lo segundo, señor presidente, aprovechemos esta oportunidad que en 10 días saquemos esto, en la cual, ¿qué pasa con su informe del congresista Tapia? Disculpen el ejército, cuando dicen así lo hacen un rollito y verdaderamente lo tomarán en debida cuenta. ¿Quién le hace el seguimiento al informe tan contundente del Congreso? Entonces habría que ver justo en este tema, para cerrar el círculo, que el Congreso o el que presentó esta denuncia o que se haga el seguimiento, en la cual el Ministerio Público, el juez, ¿qué fue de esto? ¿O usted lo puso en el último cajón? Creo que podemos hacer. Nada más, señor presidente. Muy amable. Gracias.